Bueno, chicos, el otro tema también es súper interesante. Creo que ya seguimos. Vamos a nuevamente a compartir acá. Este tema es sumamente interesante, más en un mundo tan globalizado como en el que vivimos actualmente. Bien, vamos a ver. María vive en Madrid, se fue a vivir a Madrid y José se quedó en Lima, ¿no? Buscando nuevas alternativas de trabajo, una nueva vida, una mejora. Se fueron, pero bueno, estando lejos, el amor se terminó, plantea divorciarse, ¿no? Y entonces María tiene la opción de ir ante el Consulado del Perú en Madrid o recurrir a un notario público en la ciudad de Madrid, ¿no? Tiene esas dos posibilidades. Entonces, otro supuesto podría darse que Manuel se fue del Perú y se estableció en Italia y antes de morir, pues decidió organizar su sucesión, ¿no? Establecer diferentes, dejó un testamento. En pocas palabras, dejó su testamento. Entonces, sus herederos que se mantienen en Lima, sus hijos, su esposa, deciden pues ver cómo hacer para poder ejecutar ese testamento, ¿no? Entonces, esto nos lleva pues a ver la necesidad de regular y de que nuestro registro pues también pueda, estos actos otorgados en el extranjero puedan llegar a nosotros y puedan ser ejecutados y ser oponibles, ¿no? Ser oponibles conforme a nuestra legislación. Entonces, lo primero que tenemos que ver que la inscripción de los actos y derechos pueden realizarse inscripciones en virtud de documentos otorgados en el extranjero, siempre que se encuentren en idioma español, ¿no? O traducidos, legalizados conforme las normas de la materia, deben contener actos o derechos inscribibles conforme la ley peruana, y para calificar la validez de los actos y derechos otorgados en el extranjero se deberá tener en cuenta las disposiciones del libro 10 del Código Civil peruano. La inscripción de los actos otorgados en el extranjero pueden estar referidos a, por ejemplo, las sentencias, las resoluciones que ponen término al procedimiento, los laudos arbitrales pronunciados en el extranjero, la anotación de demanda interpuesta ante tribunales extranjeros, ¿no? Que se requiere autorización del Poder Judicial conforme lo dispone las normas del Código Civil. Ahora bien, en el aspecto formal, lo que primero que tenemos que ver, hemos dicho que debe estar traducido al español, ¿no? Y quienes realizan esta traducción, los traductores públicos juramentados en el ejercicio de sus funciones, que merecen fe pública y tienen plena validez legal. No obstante, la traducción no significa el reconocimiento de la autenticidad del documento traducido conforme lo dispone el reglamento consular. Perdón, este es el reglamento, sí, este es el reglamento, sí es el reglamento consular. Ok. La cadena de legalizaciones, es decir, tenemos que un documento otorgado en el extranjero, este instrumento público, primero, en una cadena de legalizaciones, primero el funcionario de la institución ante quien se otorga este documento público va a firmarlo. Luego a este señor le va a legalizar su firma un funcionario de ámbito departamental, para que posteriormente se vaya a un funcionario de ámbito nacional que va a legalizar la firma de este departamental, para que posteriormente la firma de este funcionario de ámbito nacional sea legalizada por la Cancillería. Después de la Cancillería va
a ir al consulado, a la legalización de la firma del consulado correspondiente, para luego pasar a la legalización de la Cancillería, y de esa manera este documento recién sería válido. Esta cadena de legalizaciones era la que se utilizaba antes de la firma del Convenio de La Haya de 1961 por parte del Perú, la adhesión que realizó el Perú en el 2009, ¿ok? Imagínense todo el tiempo, dinero, porque cada una de estas legalizaciones pues significaba dinero, ¿no? Dinero para el pobre usuario, la persona que necesitaba que ese documento legalizado pudiera ser ejecutable y pudiera tener validez en el país, ¿ok? Pero esta cadena se va a modificar. Para esto, primero vamos a ver que la legalización de la firma tiene como único efecto autenticar la firma y el carácter oficial de la autoridad otorgante, sin entrar a pronunciarse sobre el contenido del documento. ¿Ok? El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, los funcionarios se señala en el reglamento consular que para surtir efectos legales en el Perú deben estar legalizados estos documentos, ¿no? Y los funcionarios peruanos competentes hacen la legalización de las firmas, y luego de esa legalización se va a pedir la autenticación en el Perú, en Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los funcionarios consulares podrán rehusarse a legalizar los documentos cuando el contenido del documento en forma manifiesta sea un acto contra el orden público o un orden público contrario a la moral o a las buenas costumbres del Estado o del procedimiento que corresponda conforme al ordenamiento legal del Perú. ¿Ok? Toda esa cadena de legalizaciones que hemos mencionado se eliminó con la resolución legislativa 29.445, publicada el 29 de noviembre del 2009, que aprobó el convenio de supresión de la exigencia de legalizaciones de los documentos públicos extranjeros, adoptado el 5 de octubre de 1961. Mire cuántos años el Perú no quiso, porque no hubo voluntad política, para adherirse a este convenio que estuvo vigente desde 1961, ¿no? Firmado por por una gran cantidad de países, son más de 200 países los que tienen la adhesión a este convenio, y entre los cuales no se requiere de esa cadena inmensa de legalizaciones, sino simplemente la apostilla para que el documento tenga validez. ¿Ok? En nuestro caso, este convenio entró en vigencia luego de un procedimiento establecido por el mismo convenio. Entró en vigencia el 30 de septiembre del 2010. Ahora, la apostilla consiste en certificar que la firma y el sello, que la firma y sello de un documento público ha sido puesto por una autoridad competente. Certifica únicamente que la firma o sello que muestra el documento fue emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, pero no certifica la validez del contenido del mismo. El objetivo es facilitar la circulación del documento público en los estados que han firmado la Convención de La Haya, ¿no?
Son considerados documentos públicos los documentos expedidos por una autoridad funcionario en ejercicio de funciones, por ejemplo, los judiciales, el Ministerio Público, el agente judicial, ¿no? Los documentos administrativos, los notariales, las certificaciones oficiales puestas en los documentos privados. Bien, la apostilla se resume más o menos así, ¿no? En este caso es brevemente, esto es más o menos el trámite para poder, o sea, el funcionario local otorga el documento y se hace la apostilla en el mismo documento y luego esta apostilla va a permitir que el documento pueda ser utilizado en cualquiera de los países que ha suscrito el convenio de La Haya. ¿Ok? El convenio no se aplica, no es aplicable la apostilla en los documentos expedidos por los agentes consulares. Por eso, en el caso del Perú, ustedes se darán cuenta que cuando el documento viene expedido por un funcionario, un funcionario consular, este documento no se llama, esta etiqueta, esta certificación que se hace acá en el Ministerio de Relaciones Exteriores, no se llama apostilla, sino se llama legalización. Pero el contenido, la información que lleva esta certificación es la misma que contiene la apostilla. Solo se denominará apostilla cuando el documento público que se está apostillando, se está certificando, va a ser usado fuera del país. ¿Ok? Cuando el documento público viene del consulado peruano y se está legalizando la firma del cónsul, esa legalización, esa certificación solo se le denomina legalización y se hace en el marco del artículo 508 del reglamento consular. ¿Ok? Es por eso que se señala en este caso que el documento no se aplica, la apostilla, para los documentos expedidos por agentes diplomáticos. En este caso nosotros, como les comento, esa legalización esa certificación se llama legalización. ¿Ok? Tampoco los documentos que provienen de trámites aduaneros, ¿no? De mercantiles. Ok. Más o menos, por ejemplo, esta es una apostilla de Argentina, ¿no? Es así. Ahora las apostillas, la gran mayoría vienen con códigos QR, lo que nos permite verificar fácilmente la información. Es un medio de verificación. Ahora, otra forma para poder verificar la autenticidad de los documentos, de las apostillas, son direcciones electrónicas. Bien, Colombia, por ejemplo, es uno de los países que fácilmente ustedes podrán verificar la apostilla puesta en el documento, acudiendo o entrando a la dirección electrónica o digital que señala en el mismo documento, ¿no? Se da el número, el código de verificación, ustedes lo ingresan y podrán verificar en imagen lo que se consigna. El documento la apostilla corresponde a la que ustedes tienen a la vista. Y por ejemplo, es una apostilla de Estados Unidos. Hay algunos estados, creo que es New Jersey, por ejemplo, uno que sí te permite la verificación de la apostilla en forma a través de una página web. Bien, mientras que hay otros estados que simplemente la apostilla vienen así y lo único que te permite considerar que es válido es el tipo de papel, ¿no? El sello de agua que tiene el documento. Esas son las formas como podríamos verificar la autenticidad de este documento. ¿Ok? Este es de otro estado de Estados Unidos y
este es el formato que el convenio de La Haya aprobó, ¿no? La información que debe cumplir. Ahora, si bien es cierto, el convenio de La Haya aprobó el formato de la apostilla en 3 idiomas, español, inglés y francés. Bien, por lo tanto, y así se ha dado resoluciones del tribunal, en el sentido de que si es que la apostilla no está traducida, realmente no es importante, no impide la inscripción, por cuanto el contenido de esta ya está en el mismo convenio, ¿no? En el mismo convenio y la apostilla, digamos, es única, ¿no? Solamente va a cambiar la información que se consigne, pero el diseño, los datos que debe contener, pues es única para todos los países que miembros del convenio de La Haya. Doctora Lucar, disculpe, no están avanzando las diapositivas. Sí, yo las estoy avanzando. ¿No? ¿No las ve? Está en la primera, se ha quedado en la primera. Hoy, ¿qué pasó? Yo sí estoy... Ah, disculpe. A ver. ¿Ahí Sí, la ahora sí. ve? Ahora sí. Ah, sorry, disculpe, me hubieran dicho. No me di cuenta que no estaba compartiendo. Ya miren, entonces aquí les mostraba las apostillas. Allá, la cadena de legalizaciones, ¿no? Esto es lo más importante de lo que no han visto. El hecho de que el documento público otorgado en el extranjero primero es legalizado por la institución que ante el quien se otorgó, luego ¿cómo se llama? La autoridad departamental legaliza la firma, después viene la autoridad nacional, luego la Cancillería, para luego recién el consulado y luego el Ministerio de Relaciones Exteriores y finalmente ya de esa manera el documento podía tener validez en el país. Esto se llama cadena de legalizaciones, que como les decía, es el tiempo y dinero que tenían que los usuarios gastar para poder tener un documento y que pueda ser ejecutable en el país. ¿Ok? Luego, esta es la legalización que el Ministerio de Relaciones Exteriores en el país realiza cuando el documento va a ser ejecutado o sirve o va a ser usado fuera del país, le vamos a denominar apostilla, ¿ok? Pero si ese documento es otorgado ante el Consulado del Perú en cualquier país del mundo, ¿bien? Esta certificación se va a llamar legalización, pero va a tener el mismo formato que la apostilla. Eso es lo que el Perú ha adoptado, esa forma, ¿no? Apostilla cuando el documento va a ser usado fuera y legalización cuando el documento ha sido otorgado ante un consulado Perú y que se va a legalizar en el país. Eso, ¿por qué? Por disposición del reglamento consular y por la normativa del reglamento, ¿cómo se llama? De la normativa misma del convenio de La Haya. Esta, como les mencionaba, es una apostilla de Argentina, ¿bien? Esta es la de Colombia, que como siempre, como les mencionaba, la apostilla de Colombia tiene una dirección electrónica, aquí abajo, en la cual ustedes pueden ingresar y verificar la autenticidad de la apostilla. En el caso de las apostillas americanas, el estado de New Jersey sí te da una dirección electrónica a verificar. De lo contrario, tú tienes que en otros estados, como este de Florida, solamente por el tipo de papel, por tener el holograma o porque tiene un sello de agua, es que tú puedes verificar la validez del documento. ¿Ok? Igual es en el caso de esta apostilla americana, que tampoco es así de simple, simplísima, no tiene cómo verificarse la autenticidad de la misma. ¿Ok? Ahora, ya hemos visto entonces el aspecto formal del documento, que cuando tenemos un documento extranjero, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Ahora, en cuanto al aspecto de fondo, bien, en el aspecto de fondo tenemos que entrar a calificar el acto en base a la normativa que sea la pertinente. Cuando tenemos un documento extranjero, o mejor dicho,
un elemento extranjero en una relación jurídica, tenemos que preguntarnos si cuál va a ser la norma aplicable para la calificación o para poder verificar la validez del acto que se está presentando ante el registro. Entonces, en primer lugar, nos dice que tenemos que verificar si existe un tratado entre el Perú y el país en el cual se ha otorgado ese acto que regule el acto materia de calificación. Si es que no existe, pasamos al segundo nivel, que sería verificar, ir al libro 10º del Código Civil y ver cuál es la ley aplicable para el acto o para la circunstancia que se está haciendo materia de calificación. Entonces, determinado el factor de conexión, vamos a ver la ley aplicable al caso submateria. Luego, vamos a ver determinar, como les menciono acá, sería verificar la existencia de una relación privada de ámbito internacional, verificar la fuente internacional, tanto el fórum como el juez como el derecho, verificar la fuente interna, ¿no? Y el derecho, para luego terminar con la norma aplicable a la materia. ¿Ok? Calificación, identificación de los factores de conexión, la identificación de los derechos aplicables y la aplicación de la ley de la norma material aplicable. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que podamos ver cómo aplicamos todos estos pasos. En el caso, por ejemplo, lo que ha dicho el tribunal con relación a la calificación de los documentos extranjeros es que cuando no es posible, mejor dicho, cuando las normas extranjeras no puedan ser aplicadas de oficio, ¿ok? Por las instancias registrales, corresponde al administrado acreditar mediante la prueba documental su existencia y sentido. Es decir, nosotros tenemos la obligación de, al momento de verificar, de tratar de ver cuál es la norma aplicable. Por ejemplo, se presenta una escritura pública de un inventario o un acto de una declaración de sucesión, un acta de notoriedad, ¿ok? Un acta de notoriedad otorgada por un notario español, ¿ok? En este caso, la persona, el causante, domicilió y su último domicilio fue Madrid, España. Entonces, sus sucesores, que también viven allá, hicieron la sucesión ante un notario y este notario extendió el acta de notoriedad. Bien, en esta acta de notoriedad se declara herederos, bien, en este caso a la esposa y a los hijos. Entonces, con esta escritura pública que tenemos en la mano y que se encuentra traducida, está en español y está debidamente apostillada, tenemos que ver cuál es la ley aplicable. En el caso en concreto, el artículo 2100 del Código Civil nos indica que en el caso de las sucesiones, la ley aplicable es la ley del último domicilio del causante. En el presente caso es España y por lo tanto la sucesión se rige por las normas españolas. Vamos al Código Civil español y a la normativa, el reglamento notarial y registral de, ¿cómo se llama? España, y nos vamos a encontrar que el documento presentado se ajusta a la normativa que regula la sucesión en España. Por lo tanto, habiendo verificado y calificado e interpretado y aplicado de oficio, porque es la aplicación, el artículo 21, 2000, ¿qué número es? El artículo 2151, creo que es, no me acuerdo bien, el 25, ay, no me acuerdo, el 2000 y pico del
del reglamento del Código Civil señala que la norma, que las disposiciones del derecho extranjero aplicables de acuerdo a la normativa, señalada por el libro 10 del Código Civil, se aplica de oficio. O sea, si conforme a nuestra normativa, es decir, habiendo determinado que el factor de conexión, en este caso, es el hecho de la sucesión se rige por el último domicilio del causante y el último domicilio es España, bien, la ley aplicable, que sería la española, se va a aplicar de oficio. Solo nosotros, como registradores, recurriremos a que nos adjunten documentación que nos acredite el sentido de la norma, en la medida en que no tengamos la posibilidad de hacer esa interpretación de oficio, ¿ok? En la medida en que no podamos llegar a aplicar de oficio esta normativa, es que vamos a pedir la acreditación del sentido de la norma extranjera para poder nosotros realizar la calificación correspondiente del título presentado. ¿Ok? Ahora bien, la incompatibilidad de la norma extranjera, o sea, la norma extranjera, las disposiciones de la ley extranjera, según las normas peruanas de derecho internacional, serán excluidas solo cuando su aplicación sea incompatible con el orden público internacional o con las buenas costumbres. Es el caso, por ejemplo, de los testamentos. En el libro de sucesiones, nosotros tenemos una disposición expresa que señala que son válidos en el Perú en cuanto a la forma, los testamentos otorgados en otro país por los peruanos o los extranjeros ante los funcionarios autorizados para ello y según las formalidades establecidas por la ley respectiva del país, salvo los testamentos mancomunados y verbales, las modalidades testamentarias incompatibles con la ley peruana. ¿Ok? Entonces, en este caso, no sería posible, bien, no sería posible la ampliación de un testamento o la inscripción de la ampliación de un testamento alemán, por ejemplo, en el cual ha sido otorgado en forma mancomunada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, conforme a las normas del libro 10 del Código Civil, la norma aplicable para una persona que vivió en Alemania y que su último domicilio fue Alemania y que otorgó su testamento en Alemania conforme a las normas alemanas y que es factible otorgar testamentos mancomunados. En ese caso, no podríamos ampliar ese testamento alemán porque sí estaría yendo contra una disposición, una prohibición expresa de nuestro Código Civil en la que no permite y no es válido ese tipo de testamentos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí les puedo conversado sobre este tema. Quiero sus comentarios con relación a este último tema que estamos desarrollando. ¿Ok? Bien, por favor, los que quieran formular sus preguntas a través del chat o levantan la mano, por favor, para darle. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches con todos. Sí. Doctora, disculpe, justamente sobre el tema que está abordando en este momento. En el hipotético caso que se nos presente un parte notarial que venga de Colombia y que tenga el apostillado conforme al convenio de 1961 de La Haya, para efectos de la calificación formal tendríamos que aplicar la norma colombiana, una vez que en el contenido de este parte notarial que se ha expedido en Colombia podemos verificar las normas que se han
utilizado para poder disolver ese vínculo matrimonial sobre divorcio. ¿Sería así? Porque ya para concluir con la pregunta, es que justamente el artículo 2051 del Código Civil indica que el ordenamiento extranjero competente según las normas del derecho internacional privado peruano debe aplicarse de oficio. Exactamente, esa era la norma que estaba tratando de ubicar y que no me acordaba cuál era. 2051, efectivamente. Correcto. Pero ahí tengo que hacerte una precisión. El artículo 2108 del Código Civil señala que en los casos de los procesos judiciales, recuerden, ¿no? Deberían ser reconocidos previamente a través de un procedimiento de exequatur por nuestro Poder Judicial, ¿no? Pero la norma tiene también un salvo, ¿no? Salvo que se traten de jurisdicción voluntaria, ¿no? Ese concepto ha sido interpretado, esa frase ha sido interpretada referido a los procedimientos de asuntos no contenciosos, ¿ok? Y por lo tanto, en esos supuestos no se aplica el exequatur. Y creo que el supuesto que tú me estás mencionando de un divorcio debe ser, me imagino, un divorcio por mutuo disenso, ¿no? Correcto. ¿no? Exacto, debe ser un supuesto de esos. En esos casos, si es judicial, por ejemplo, no sería necesario acudir al exequatur. En el caso que le comento es notarial. Perfecto, ¿ves? Ese es otro supuesto, normal. Sí. Ok, muchas gracias, doctora. No, a ti. ¿Sí? Doctora, ¿Alguien más? Doctora, buenas noches. Hola. Doctora Milagrito, una consulta. Dime. Es un poder otorgado ante un notario de las Islas Canarias. Ok. Entonces, dos esposos que viven en ese país dan un poder para que un familiar acá en el Perú haga una escritura pública de ratificación de venta. Ok. De compra-venta. Y así lo señalan el poder. Y este notario de Islas Canarias invoca los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil peruano. Eso es irrelevante, ¿no? Por un lado, que lo indica. En cuanto al tema de fondo, o sea, el registrador tendría que de oficio, en todo caso, verificar las normas que regulan el poder en el país de Islas Canarias, ¿no? Para ver si resulta compatible. Yo creo que en este caso, más que verificar las normas del poder, porque tú mismo me estás indicando que son, me imagino que peruanos o personas que tienen intereses en el país, ¿no? Sí. Entonces, tú mismo estás señalando de que han señalado en el poder que están otorgando facultades para ser ejercidas en el país, ¿no? Por lo tanto, otorgan el 74 y 75. Pero más que ir a ver las facultades que se están otorgando, es la forma del acto, ¿ok? Es decir, por ejemplo, a veces nos ha tocado, ¿no? Poderes otorgados con firmas legalizadas que vienen de Chile, por decirte, ¿ok? O poderes con firmas legalizadas que vienen de Colombia, ¿bien? Donde conocemos que existe, en todo caso, la matricidad, ¿no? En cuanto o sea, tenemos el notariado latino. Supuesto que no se da en Estados Unidos, ni supuesto que se da, creo que en las Islas Canarias, que tú me estás indicando. No, Islas Canarias es España, ¿cierto? Sí. No, a ver, me estaba equivocando, estaba con Caicos y bueno, que es otro país. No, en este caso, como tú bien dices, lo que tendrías que buscar es la formalidad, ¿no? Para el otorgamiento del acto, que sería en este caso la formalidad para otorgar poder, que me imagino debe haberte venido en escritura pública, ¿no? Ante notario español y con la apostilla del lugar, me imagino, ¿no? Sí. Eso debe ser. Entonces estaría correcto. Sí. Entonces ya no sería requisito indagar alguna claro, norma de España. Y más aún, mira, en esas apostillas españolas
ahí te dan la dirección para verificar. El problema con esa dirección para verificar es que ellos utilizan la L, la I y el 1, ¿bien? Que se confunde y tienes que jugar con esos números para que puedas lograr la verificación del documento. Pero una vez que ubicas el documento, sí lo descargas por lo menos la última página y la apostilla. Eso sí, así puedes verificar la validez de ese documento, por si acaso. Gracias. De nada. ¿Sí? ¿Alguien más? Ahí está, Diana. ¿Qué tal, doctora? Hola, ¿Qué Diana. tal? Sí. Buenas noches Ajá. con todos. Una consultita. Se ha dicho, bueno, en realidad la jurisprudencia también del tribunal, que cuando no se conozca la norma, la interpretación, se pida al usuario la acreditación de la misma, ¿no? Pero, ¿cuál es la formalidad que el usuario va a acreditar? ¿Bastaría, por ejemplo, con una copia? Porque algunas resoluciones del tribunal indican que es con la firma de 2 abogados, ¿no? De repente del notario que expidió el acto, ahora esta firma de abogados tiene que estar certificada o no certificada. No he encontrado yo resoluciones que den algunas luces al respecto, porque le comento que hace tiempo tuve un título que era, bueno, el documento decía como una especie de certificado de un testamento de una persona suiza, otorgada en Suiza, pero que tenía predios aquí en Perú. Entonces, era una hojita sencilla que era como una especie de un certificado de que la sucesión esté inscrita y que este es el heredero, pues, ¿no? Entonces estaba primero en el idioma suizo, se le pidió traducción, trajeron la traducción, se le pidió que acredite la norma, ¿no? Y ahora obviamente ellos trajeron una especie de ley en el idioma de Suiza y también se le pidió la traducción oficial y ahí me cambiaron de registro. Nunca supe en qué terminó el título y tampoco me quedó muy claro cuál era la formalidad para acreditar la norma y el sentido de la norma, en este caso, por ejemplo, ¿no? Esa era mi pregunta, la formalidad más que todo de la acreditación. Miren, más allá de, o sea, el punto es que conforme el 2051 del Código Civil, nosotros o sea, lo que dice la norma es, determinada la ley aplicable, ¿no? Determinada la ley que debe ser la que regule el acto y la ley aplicable, nosotros tenemos que aplicarla de oficio. Entonces, de oficio implica que nosotros tenemos que hacer la búsqueda, indagar, ¿no? Indagar para efectos de poder ubicar la norma aplicable al caso, ¿no? En este caso en particular, hay páginas oficiales, ¿bien? Por ejemplo, la del Notariado Latino, ¿bien? En la que podríamos encontrar en forma sucinta y con direcciones electrónicas a las cuales te envía para que tú puedas leer el código, la norma aplicable para la regulación, por ejemplo, de lo que son sucesiones. Bien, que es lo que más he visto. Entonces, es ahí donde entra nuestra capacidad de investigar un poco sobre cada uno de los temas regulados en los diferentes países, ¿no? Y ahí viene lo bonito del caso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el documento que te va a acreditar? En el convenio, el Código de Bustamante, celebrado por los países latinoamericanos, ahí es donde se indica, por ejemplo, en cuanto a la prueba ¿cómo se llama?, del derecho aplicable, que deben presentarse 2 declaraciones de 2 abogados, ¿no? Más o menos te regula la forma como debería acreditarse. Pero recuerden que un convenio, en todo caso, solo se aplica a las partes que lo han suscrito. Y en este caso,
esto solo sería aplicable en un supuesto en el que el tema involucre al Perú con alguno de estos países que han suscrito el convenio de Bustamante, ¿no? El que son el DIPRI creo, no me acuerdo ahorita bien, que es el de Derecho Internacional Privado. Bueno, pero en todo caso, realmente, si ustedes revisan resoluciones del tribunal con relación a aplicación del derecho extranjero, pues simplemente muchos casos se han resuelto solo ingresando a la web del oficial, a webs oficiales, páginas oficiales que regulen sobre el tema, ¿bien? Y si llega al punto de que tú llegas a tener certeza de la aplicación de la norma, pues simplemente le das pase al acto y lo inscribes. Ahora, si no llegase a darse ese supuesto, pues sí, por ejemplo, me ha tocado algún caso en la que yo he pedido la certificación por parte de la autoridad, simplemente la autoridad competente, porque yo no puedo decir que lo tenga que hacer determinada persona cuando tal vez yo no conozco la competencia ni las funciones que tenga conforme esas normas, ¿no? Conforme al lugar o sea, que regula a ese funcionario, las competencias que tenga esa persona, ¿no? Entonces, yo a veces pido, y en algún caso se ha presentado, por ejemplo, un notario, ¿no? Asegurando, o sea, señalándome que el procedimiento se regula por tales normas y me ha adjuntado las normas correspondientes, algunas veces traducidas y algunas veces no. A veces me ha indicado, usted puede verificar en tal página, ¿no? Web, y bueno, con la ayuda del traductor, pues he logrado traducir la página, ¿no? Y más o menos entender y comprender que si el acto que se está presentando en mi calificación es el que está conforme al lugar. Ahora, yo les quiero mencionar un poco que en alguna oportunidad yo leí un artículo, bien, en el cual esta persona indicaba que el simple hecho, ¿ok? El simple hecho de la legalización ya, si bien es cierto, no te estaba validando el contenido del acto, ¿bien? Pero sí te inducía, llevaba a pensar de que ese acto ha sido válidamente otorgado. Porque si yo o sea, si yo apostillo la firma de un funcionario y ese funcionario en ejercicio de sus funciones ante él se ha otorgado un acto, quiere decir que ese acto es válido por consecuencia, ¿cierto? Entonces, eso es lo que a mí, o sea, no digo que yo lo aplique completamente porque me llevo a pensar el hecho de que a veces un acto, si bien es cierto, está bien otorgado, pero puede faltar para su ejecución algún otro acto. Por ejemplo, en el caso de los testamentos otorgados ante el notary en Estados Unidos, ¿no? Es un testamento otorgado ante el notary public, ante dos testigos, que lo hizo de esa manera la persona y posteriormente fallece. En los estados de la Florida, por ejemplo, ese testamento tiene que ser homologado ante la corte, ¿bien? Que es simplemente ser presentado y registrado ante la corte. Y ante esa corte se va a determinar, se va a, ¿cómo se llama? A firmar también, a designar un representante para la ejecución de esta sucesión testamentaria. Entonces, en este caso, hay actos posteriores a ese acto válidamente otorgado que pueden necesitarse para que ese acto pueda surtir efectos. Entonces, pero más o menos lo que leí en este artículo, pues sí tiene mucho sentido, ¿no?
porque si legalizamos, apostillamos la firma de un funcionario, pues este funcionario definitivamente ese acto se ha tenido que otorgar en ejercicio de sus funciones, ¿no? Tal vez el entendimiento o comprender, pues si fue válidamente otorgado o no, tal vez sería como para otros actos que deben acompañar a ese acto para hacerlo ejecutable, ¿no? Ok, no sé si alguien más. Doctora Lucar, tenemos la consulta de Efraín Cisneros Rojas. Dice, doctora, buenas noches, una consulta. La apostilla se aplica a los documentos privados otorgados por el notario latino y también los documentos privados otorgados por el notario anglosajón. El procedimiento varía, el procedimiento varía, dice, en cada sistema. Se puede ver un ratito, hasta que están entrando más preguntas. Ya, el procedimiento varía en cada sistema por cuanto el notario anglosajón en su mayoría no participa en el acto negocial, solo certifica firmas, en cambio el notario latino que sí participa en el acto negocial. Ya, sí, definitivamente, pero lo que pasa es que son dos sistemas diferentes, ¿no? Son dos sistemas diferentes y pero ambos son válidos, ¿cierto? De acuerdo a cada ¿cómo decirlo? A cada tipo de derecho que se ejerza en el lugar, ¿no? El sistema anglosajón está amparado, o el sistema latino, pues tenemos al notario que está basado justamente en la fe que otorga al momento de darse cada uno de estos de los actos que se dan ante él, y el hecho de la verificación de la identificación del compareciente, ¿no? Y la matricidad, que es tan importante, ¿no? Pero no podemos desconocer que también ante ¿cómo se llama? Mejor dicho, si en base al artículo 2098 del Código Civil, los actos son válidos, se reconoce como válidos según el lugar donde se haya celebrado, pues sería imposible obligar a una persona que está en un lugar donde es válido los actos otorgados en base a un notariado anglosajón, que se le obliga a buscar a un notario o un cónsul peruano, ¿no? Para que pueda ejecutar los actos, ¿no? Que quisiera realizar. Yo creo que la calificación de los actos dados según el lugar y conforme a la normativa del lugar en la que se han dado, debemos considerar válidos y respetar el derecho extranjero, ¿no? Eso es en principio. Entonces, por eso es que la calificación de estos actos debe llevar a que concluyamos que son válidos y que merecen acogida registral conforme a respetando, ¿no? la ley extranjera, ¿no? En base a la cual el acto ha sido otorgado. Eso es lo que nos lleva el libro, a concluir el libro 10 del Código Civil, a respetar la norma extranjera e incluso aplicarla de oficio, ¿bien? Y ser interpretada en base a la normativa del lugar que inspira este acto, ¿no? En base al cual se da, ¿no? Bien. Alex Vilches Paredes indica, cuando se presentan poderes de países latinoamericanos otorgados por notarios, a veces firmados digitalmente, se verifica el apostillado en la página web respectiva, pero hay algunos registradores que solicitan no solo que la verificación de la apostilla sea válida, sino que solicitan también que el poder se suba íntegramente el contenido de dicha página web. ¿Es necesario eso? ¿Cuál sería el comentario, doctora? Miren, yo realmente los conceptos que manejamos hasta este momento, incluso en nuestro reglamento general de los registros públicos,
como el artículo 9 o el artículo 10 del Código Civil, del Reglamento General, ¿no? Que la inscripción de los poderes deben hacerse en mérito a las copias certificadas por el funcionario que contenga en su poder la matriz. ¿Bien? Ese artículo, por ejemplo, no se aplica para los casos de los documentos electrónicos, ¿no? De los documentos expedidos, ahora, por ejemplo, los documentos chilenos. Cuando llega un poder de Chile otorgado ante un notario chileno, ustedes van a poder ver que ustedes les va a llegar solamente la copia a color del documento. Nada más. ¿Bien? Pero ese documento es, digamos, es la vía o es el mecanismo, es el medio, no es el mecanismo, es el medio en base al cual ustedes llegan al documento original. ¿Cómo? A través del QR que tiene el documento o a través de la dirección electrónica que está consignada en esa copia para que ustedes puedan ingresar y ver el documento original. Es decir, ese documento que es copia simple, porque es una copia a color nada más, a través de él podemos ver, confrontando con el QR, descargar el documento o ingresar a la página web y ustedes van a ver el documento original. Y eso es suficiente para inscribir. Ahora, los otros documentos, como que vienen en copia certificada, por ejemplo, los poderes españoles, que tenemos bastantes, o los colombianos también, los colombianos brasileros también vienen expedidos en copias certificadas, ¿no? Pero la postilla sí es lo que ustedes me están indicando, que ustedes pueden verificarla en la web. Pero tengan en cuenta que la apostilla como tal no la expide el funcionario ante quien se otorgó el acto. La apostilla la va a expedir el funcionario de rango superior, de otro nivel de ámbito de competencia nacional de ese país, que legaliza la firma, ¿bien?, del funcionario ante quien se otorgó el acto. Entonces, por eso es que muchas veces ese documento no va a estar cargado en la web. ¿Por qué? Porque son diferentes, cosa que no pasa en Chile. Chile, como les indico, Chile sí tiene todo el documento. Todo el documento viene cargado en la web, porque el mismo notario sube el documento a la nube, a la web, no sé, bien, y ese documento también es apostillado electrónicamente por el funcionario de nivel nacional, de ámbito nacional, que apostilla el documento. Entonces, en ese caso sí pueden verificar todo el documento y por eso nos llega, como les comento, el documento en copia simple. Pero otros países no tienen ese sistema, que es la gran mayoría de países, ¿no? Que es que simplemente van a poder ustedes verificar la apostilla, nosotros los peruanos, por ejemplo, ¿no? Algunos consulados sí incluyen en la apostilla la posibilidad de descargar el documento original, ¿no? El documento de la escritura pública otorgada ante el consulado. Pero hay otros consulados que no tienen esa posibilidad y solamente verificas la apostilla, ¿no? O la legalización, perdón, ¿no? Entonces, yo creo que al final vamos a llegar a eso, ¿no? A que todo podamos verificarlo en vía electrónica. Chile siempre nos lleva unos pasos adelante, ¿no? En este caso, como les comento, ellos solamente te presentan copia simple del documento porque tú llegas a la página web correspondiente con los códigos de seguridad y puedes descargar el documento completamente en original. O ver, mejor dicho, el documento en original. ¿Buenas?
Bien, doctora Lucar. Siendo pues Disculpe, doctora. Sí. Tengo al señor Marco Astorga, por favor, la última pregunta ya, para terminar. Sí, disculpe, doctora. Doctora, acaba usted de indicar que, poniendo el ejemplo de la aplicación de la ley extranjera en el caso de testamentos, ¿no? Que sí se permite en Alemania otorgar un testamento conjunto, ¿no? Cosa que en nuestro país no se da. Entonces, si es que se nos presentase en nuestro registro, obviamente que nosotros observaríamos, pero el mismo caso no se podría aplicar a ya los precedentes del tribunal respecto a la adquisición de bienes de personas del mismo sexo, ¿no? Que ya, si bien han sido materia de observación, el tribunal ha ordenado que se inscriba. Entonces, en este aspecto no habría una contradicción. No recuerdo bien cómo fue la resolución, pero mira, lo que pasó, ¿cómo me dices que fue la adquisición? ¿Qué fue? Adquisición, ¿no? ¿Fue adquisición? Perdón. ¿El supuesto fue adquisición? Sí, son uno que, bueno, los que revisé fue uno que cambiaron la calidad del bien y hay otro fue uno Ya, de una adquisición, sí. ya. Sí, en una de ellas fue mi caso, creo. Yo estuve ahí, en uno de esos supuestos. Lo que pasa es que, mira, nosotros como registro, ¿no? Y ante todo, por algo está el libro 10º del Código Civil, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener en nuestra normativa una prohibición expresa para poder excluir, ¿bien? Excluir, como en el caso del testamento, por ejemplo, que es prohibitiva, ¿no? Tenemos que tener para que podamos excluir la aplicación de la norma extranjera. Si no, nosotros tenemos la obligación de reconocer la validez de los actos otorgados en el extranjero. ¿Ok? En este caso, el estado civil que tenían estas personas no había sido la adquirida en el país, había sido adquirida fuera del país. ¿Bien? Y conforme a las normas peruanas, el estado civil de las personas se rige de acuerdo a ley de su nacionalidad, me parece. Si más no me recuerdo. No recuerdo acá, 21, el estado civil. Vamos a revisar, ¿ya? Para dar respuesta a esta pregunta. Y en este caso, la adquisición, estas personas, me parece, si bien es cierto, eran casadas, pero creo que tenían régimen de separación de patrimonios. Me parece que fue algo así, ahorita no me acuerdo del caso exactamente cómo fue, pero lo que se hizo fue el respeto de la norma, o sea, de la norma internacional para el caso en concreto. Y eso por remisión de la ley aplicable al caso establecido en la ley, en el Código Civil. Que no es el mismo supuesto. Por ejemplo, hay muchas personas que, ¿qué pasaba con el código, con los notarios americanos? ¿Ok? Los poderes otorgados ante el notary public, en la que se otorgaban facultades para disponer, ¿no? Se pretendió en algún momento señalar que se necesitaba escritura pública bajo sanción de nulidad para poder otorgar facultades para disposición y gravamen. Eso implicaba que los poderes que se pudiesen otorgar con estas facultades en el ámbito del territorio americano, pues no podrían ser considerados válidos, ¿no? Y eso
iba en contra del 2094 del Código Civil, que implica que los actos deben ser calificados o se entienden válidos en la medida que hayan sido otorgados en el lugar de la celebración del mismo. Bien, por eso es que hace un momento yo hacía mención de que más allá de entrar a calificar si las facultades otorgadas, o sea, si es que para otorgar ese poder, bien, la formalidad exigida en ese lugar es la correspondiente. Eso es lo que tendríamos que otorgar, calificar al momento de verificar si es que el acto es válido o no es válido en el momento de su celebración. Sí, yo creo que ese sería mi comentario con relación a tu pregunta. Sí, creo que ahondar más sobre el tema ya no merecería por mi parte más comentario. No sé si alguna otra intervención. Bien, doctora Lucar, muchas gracias más bien por transmitir sus conocimientos. Ha sido bastante fructífera esta charla. Espero. Ha sido bastante gráfica sobre todo, entendible. Y bueno, agradecemos el apoyo que nos está brindando, ¿no? A todo el personal de todas ustedes. Como yo les digo, para mí es un gusto conversar con ustedes porque yo también me cuestiono muchas cosas que a veces uno da por hecho, ¿no? Pero siempre estamos para apoyarnos. Así que gracias por la invitación y en cualquier momento siempre pueden contar conmigo. Gracias.